Bueno, el tema del cual vamos a hablar hoy es un tema que también estamos todos, digamos, de alguna manera afectados, podríamos llamar, ¿no? Forma parte de la cotidianidad. El tema de hoy es la ansiedad y la angustia. La ansiedad y la angustia son, digamos, dos palabras que ahora las vamos a desmenuzar y vamos a ver cómo nos adentramos en el tema. Por un lado, la ansiedad tiene que ver, viene de la palabra ansietas, y tiene que ver con inquietud e incomodidad, ¿no? Es decir, la ansiedad tiene que ver con un estado emocional displacentero, que no es grato, que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos. Aparece muchas veces como un síndrome, como un síntoma o como una reacción adaptativa, donde a veces hay padecimientos de tipo, médico, porque hay toda una sintomatología, y en algunos casos hasta psiquiátrico, ¿no? Ahora vamos a ver. Es decir, la ansiedad es algo normal. Es algo normal siempre y cuando no irrumpa de una manera abrupta en la vida cotidiana. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, la ansiedad, cuando se intensifica en algunos casos, por ejemplo, ahora en la actualidad estamos viviendo esta situación de pandemia, me parece gráfico tomarlo en este punto como ejemplo. Hay un gran grado de incertidumbre, ¿no? Ante algo nuevo, desconocido. En este punto es normal que tengamos todos ansiedad. Por eso digo que es algo que nos atraviesa en lo individual, quizás por cosas personales, pero esto general termina siendo personal y estamos inmersos todos en esta problemática actual que tiene que ver con la pandemia, donde ahí se pone de manifiesto esto, ¿no? El incremento de ansiedad por la gran incertidumbre que esto genera. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos pensar también que si la ansiedad se intensifica, persiste y se cronifica en el tiempo, trae problemas, es decir, de manera aislada, con cierta sintomatología, que pueden ser trastornos de sueño, alteraciones en la comida, irritabilidad, cambios de conducta. Es algo lógico estando inmersos en una situación como esta, ¿no? Este ejemplo es muy gráfico, lo que vimos actualmente, porque todos lo vivimos, entonces lo podemos tomar desde ahí para ser más claro. En este punto podemos hablar que en la situación actual, en un grado, es lógico que todos tengamos ansiedad. Ahora, si esta ansiedad y estos síntomas que están relacionados persisten en el tiempo y se intensifican y se cronifican, ahí ya pasamos a tener trastornos asociados a la ansiedad, que ya son cuadros patológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Son situaciones más complejas, es decir, si el tema del trastorno del sueño, el tema de dolores musculares, el tema de la alimentación, el tema de la irritabilidad es algo que persiste en el tiempo de manera continua, entonces esto trae aparejado otras problemáticas. Entonces, la ansiedad es normal en cierto punto y medida y ante ciertas situaciones. Cuando esto ya es persistente y todos los síntomas que trae aparejados persisten en el tiempo, traen otras problemáticas. Que como dijimos, bueno, ya de por sí los síntomas ya los mencionamos, que pueden ser trastornos para dormir, digamos, cuando digo para dormir no es solo dificultades para dormir, hay gente que logra dormir pero tiene un sueño muy lábil, se despierta como si no hubiese dormido, es un sueño intermitente, hay quienes directamente tienen insomnio, y hay gente que muchas veces, tiene alteraciones de tipo sueño constante, ¿no? Miren qué particular, es como quien, por ejemplo, tiene pérdida de apetito o quien, por el contrario, come más de lo habitual. Es decir, las situaciones provocan como una desorganización cuando la ansiedad es demasiada. Y cuando ya se transforma o se tornan trastornos, digamos, relacionados a la ansiedad, hay distintos factores que influyen y que confluyen en distintas patologías. Por ejemplo, uno puede tener que ver con el miedo,
otro tiene que ver con la ansiedad, pero excesiva, no es una ansiedad normal, sino excesiva, y el otro tiene que ver con las conductas que se alteran y que están asociadas a todo esto. Es decir, el miedo tiene que ver siempre con una respuesta emocional ante una amenaza, que provoca, puede ser real o imaginaria, ¿no? Pero es una amenaza inminente para el individuo. Entonces ahí aparece el miedo. Y por otro lado, la ansiedad tiene que ver con una respuesta anticipatoria a un temor a futuro. Ahora vamos a ir viendo cada cosa, vamos a ver que en algún momento confluye un poco, es decir, se encuentran, ¿no? Digamos, uno puede ir de la ansiedad a la angustia, de la angustia a la ansiedad, porque coexisten, ¿no? En los seres humanos, y más en estas situaciones tan profundas, ¿no? Que a veces se tornan situaciones de estrés, ¿no? Donde, digamos, comúnmente se suele hablar del estrés, ¿no? Y terminan siendo, digamos, respuestas fisiológicas a ciertas demandas o desafíos que se le presentan al individuo. Por eso digo que todos las atravesamos de alguna manera y en algún momento. Entonces, ante estas situaciones de estrés, bueno, pueden ser, como dijimos antes, por estas cuestiones de desafíos o demandas a las cuales se enfrenta el sujeto, pero también ante situaciones donde se encuentra frustrado, donde hay un intenso nerviosismo, donde se encuentra furioso, muchas situaciones pueden llevar a esto. Ahora veíamos que en todos los trastornos confluían estas tres características, ¿no? Los trastornos relacionados a la ansiedad, cuando ya la ansiedad es desmedida y provoca patologías. Y dijimos que eran el miedo, una ansiedad pero excesiva, es decir, desmedida, y las conductas asociadas o alteraciones de conductas asociadas a esta ansiedad desmedida y que persisten en el tiempo. No aparecen de manera aislada, no aparece como un hecho eventual, un día de no poder dormir o 2 días de no poder dormir. Aparece a lo largo, o sea, el tiempo transcurre y esto como dije antes, se cronifica, se intensifica, ¿no? Bueno, en relación a esto, a estos trastornos de la ansiedad, aparecen, por ejemplo, trastornos de ansiedad generalizada, ¿no? Que le suelen llamar, que son trastornos donde el sujeto de manera inconsciente, o sea, es un síntoma, ¿no? En este caso, de manera inconsciente, intenta suplir la ansiedad con conductas compulsivas. A ver, vamos a un ejemplo claro. Por ejemplo, alguien que suele fumar, en una situación así, tiende a fumar 2-3 veces más, que es lo que en gran medida viene sucediendo en los últimos tiempos, en este periodo de aislamiento que se ha extendido en el tiempo y que ha colaborado a que en muchos casos, obviamente, el grado de ansiedad haya aumentado, ¿no? Porque todos lidiamos con la ansiedad inicial de esta situación que surgió, pero a lo largo del tiempo esto también ha hecho que uno se tenga que sobreadaptar, ¿no? A esta situación. Entonces, en este punto donde decimos que hay gente que llega al punto de tener por ahí ciertas cuestiones, que siempre digo que las patologías tienen que estar diagnosticadas, porque no por tener 2 o 3 o 4 síntomas de los que por ahí voy a mencionar, uno puede decir si yo tengo una patología asociada a la ansiedad, por ejemplo, ¿no? O tengo fobia o tengo pánico. Para esto tiene que ser un profesional que determine que cierta cantidad de características o de síntomas se repiten durante cierto lapso y de manera constante. A partir de ahí se puede hacer un diagnóstico. Por eso digo que es tan importante esto de consultar con un profesional cuando uno siente que hay ciertos síntomas que persisten. Porque para atenuar, para evitar llegar a recaer en una situación más compleja o en una problemática o en una patología, ¿no? Porque como dijimos al principio, la ansiedad es algo normal. Ahora, cuando es desmedido, puede tornarse un problema ya de tipo patológico donde se necesite recurrir a un profesional y hasta a veces hay interconsultas, que ahora vamos a hablar al respecto, con psiquiatría porque se necesita el consumo, en algunos casos, durante un tiempo de psicofármacos.
para acompañar el tratamiento. Entonces, decimos que estas conductas que aparecen en los casos de trastornos de ansiedad generalizada, donde la persona compulsivamente, actúa o tiene conductas compulsivas, intentarían como si fuese suplir esa ansiedad, lo cual obviamente no lo logra, es fallido, ¿no? El que fuma, fuma más, como dije antes, el que come por ahí come 3 veces más, después tenemos otras personas que por ahí su rasgo es que están irritables o son irritables y se suelen irritar con mucha más facilidad. Bueno, esto uno lo suele ver mucho hoy en día. En la calle a mí me tocó no hace mucho ir a hacer un trámite 2 días seguidos al banco y realmente presencié en 2 días, en 2 ratos que pude estar, 4 situaciones de gente desbordada, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con toda la situación que se viene sobrellevando, que obviamente sensibiliza y que hace que quien por ahí tenga algún rasgo ya de personalidad, de ser irritable o intolerante, bueno, esto obviamente está incrementado. Este tipo de cosas se suelen ver y ustedes lo deben haber notado, ¿no? La sensibilidad está como a flor de piel en muchos casos, en mucha gente y mucho hoy en día. En los trastornos que decíamos relacionados a la ansiedad hablamos del miedo. El miedo muchas veces aparece como de manera irracional, es un pensamiento intrusivo, una preocupación como constante, donde la persona no puede dejar de pensar en eso, ¿no? Muchas veces este tipo de temores desencadena en algunas patologías, en algunos casos, como puede ser, por ejemplo, la fobia. A mí me parece importante tener en cuenta esto porque, que estemos hablando de ansiedad no implica que todo el que tenga ansiedad o mucha ansiedad termine teniendo fobia o pánico o TOC o cualquiera de las patologías que vamos a mencionar. No es así. No es una condición sine qua non que la ansiedad desmedida lleve a esto. Todas las personas somos diferentes y no todo el mundo tenemos predisposición a lo mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en esto que hablábamos antes, hay gente que consumía alcohol normalmente y ahora esto está comprobado aparte, ¿no? Consume mucho más, quien consumía psicofármacos, está consumiendo más. Hay gente que se está, como dijimos en alguna oportunidad, automedicando sin prescripción médica. Es decir, es una época donde la gente recurre y por ahí se acentúan ciertos rasgos. Por eso digo que es tan importante pedir ayuda y estar atento a ciertas cuestiones cuando uno siente que no puede solo, ¿no? Porque estas no son soluciones. Estas cuestiones de automedicarse o de si uno nota que el consumo de alcohol aumenta o tiene indicado un psicofármaco, quizás si está tomando 2 por día, estas cuestiones me parece que ya están hablando de una señal de alarma para estar atentos y buscar ayuda. Por eso digo, no toda persona que tiene síntomas aparejados o relacionados con la ansiedad van a desencadenar una fobia y un ataque de pánico. Pero yo los voy a mencionar porque sí, estas patologías están relacionadas con esto, ¿no? En el caso, por ahí como hablamos de la fobia es el miedo específico hacia algo, es decir, hacia un lugar, hacia un objeto. Es un temor, como hasta irracional, se podría pensar, ¿no? Donde hay un miedo intenso, específico, persistente, donde la persona no lo puede controlar, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que puede ser fóbica a un animal, a ciertos lugares. Hay gente que tiene fobia a las tormentas. Hay gente que tiene fobia a los espacios al aire libre, ¿no? Como hay gente que por ahí tiene fobia a viajar en un ascensor o en espacios reducidos, cerrados. Es decir, es mucha la variedad. Pero el punto es que en esto aparece, como en la fobia, un miedo como anticipado a ciertos objetos o lugares, ¿no? Y aparece como una reacción. Y la fobia aparece como una reacción, como decíamos, ante ciertos temores de manera anticipada. Por eso es tan importante, siempre cuando hay cuestiones de este tipo, hay gente que a veces minimiza, ¿no? Y está bueno a veces entender por qué o a causa de qué son esas fobias, porque en realidad es muy difícil convivir. En algunos casos
bueno, impide y limita a la persona a hacer una vida normal. Y a veces lo pasan a naturalizar y dejan de hacer cosas que consideran que no son imprescindibles por ahí por esa fobia. Y no está bueno, porque bueno, esta fobia está hablando de algo, ¿no? Y está bueno entender de qué se trata para poder abordarlo y bueno, y poder ayudar a que esto se pueda superar en todo caso. Es muy común que aparezca este tema, ¿no? Digamos, hay gente que, esto es muy frecuente, yo estoy en un segundo piso y muchos pacientes no les gusta viajar en ascensor. Estoy en el segundo, por ahí si estuviera en el 10º, enfrentarían ese temor. Tendrán que subir 10 pisos por escalera y por ahí sería diferente. Pero bueno, en este caso muchos, no todos obviamente, no ahora porque no atiendo por presencial, pero cuando sí lo hacía, preferían subir las escaleras, ¿no? Entonces, bueno, está bien, es algo menor, no modifica la vida subir las escaleras, al contrario, hacen ejercicio, pero digo, hay montones de cuestiones que en realidad la gente a veces las evita y no las enfrenta, y estaría bueno ver con qué tiene que ver. Porque a veces ayuda a mejorar la calidad de vida, ¿no? Es algo que está hablando de un miedo, y los miedos siempre sabemos que terminan en sí paralizando y por ahí complejizando la vida sin facilitar ciertas cosas. Entonces, me parece que es interesante tenerlo en cuenta y no minimizarlo. Por otro lado, en las situaciones donde tenemos, digamos, tanto miedo, aparecen también, en algunos casos, el pánico, ¿no? En el caso del pánico es interesante porque ahí aparece de manera repentina como el terror, ¿no? De manera inexplicable, también irracional, por ahí puede ser en cualquier momento, en cualquier lugar, con un montón de síntomas aparejados, como pasa también con las fobias, como pasa con todos los trastornos de ansiedad. De los síntomas que yo voy a mencionar, no aparecen siempre todos, como dije antes, pueden aparecer algunos, ¿no? Y de manera repetida, a veces van variando, van cambiando. No olvidemos que cada persona tiene características individuales, no a todos nos afecta todo de la misma manera, ni todos reaccionamos de la misma manera ante las mismas circunstancias. Pero sí es importante conocernos para saber cuáles son nuestras limitaciones o nuestras dificultades, para entonces una vez que las asumimos poder abordarlas y buscar una solución. En el caso, por ejemplo, que hablamos del pánico, yo recuerdo una paciente que atendí hace unos años atrás, una docente que había experimentado una golpiza por parte de una madre de un alumno. Y bueno, cuando llega al consultorio llega con un ataque de pánico, yo estaba con una licencia porque obviamente no quería ni volver, aparte de que la habían golpeado, la habían lastimado, no podía siquiera volver, ¿no? En aquel momento yo creo que los síntomas y la patología que se desencadenó en ella, porque muchas veces, digamos, estas patologías, como por ejemplo el pánico, puede haber aparecido en algún momento de joven y pasó después desapercibido, se minimizó, y después muchas veces con situaciones de estrés que puede experimentar una persona, se resignifican, digamos, ¿no? Digamos, detonan, como fue en este caso en particular. Ella tenía toda la sintomatología y realmente tenía un padecimiento terrible porque, bueno, no quería volver, todavía tenía tiempo de licencia, pero no quería ni pensar en volver del terror que tenía. Porque yo creo que había colaborado en aquel momento que las autoridades del colegio, en realidad, desde mi perspectiva, no habían sido muy contenedores en esta situación. Y esto pasa más de lo esperado, ¿no? Yo esto lo percibo a lo largo de los años. He trabajado y trabajo atendiendo muchos docentes y no siempre las autoridades del colegio se comprometen. Más veo esto en los últimos años, donde hay tanto nivel de agresión y de violencia, y donde se dan tantas situaciones que experimentan los docentes, y ahí es donde se pone en juego la autoridad, ¿no? O la contención, digamos. Muchas veces no sé si es por miedo, por inoperancia, o por dificultad, o por no tener recursos, no lo sé, pero realmente no acompañan al docente como corresponde. Es decir, terminan como minimizando la agresión, lo cual hace que el victimario tenga más poder, ¿no? Y la víctima tenga más miedo, es decir, no se siente ni apoyada ni acompañada. Bueno, este fue un caso en particular con esas características, ¿no? Bueno,
tenía todos los síntomas, tenía taquicardia, tenía sudoración, muchas veces puede aparecer la sudoración, escalofríos, en el caso de ella había perdido el apetito, había perdido mucho peso en poco tiempo. Yo la empiezo a atender al mes más o menos que sucede esto. Ella ya estaba con una licencia psiquiátrica, no había iniciado su tratamiento antes, sí con el psiquiatra, y le llevó un mes decidirse empezar el tratamiento psicológico. Bueno, tenía miedo a morirse, temblores, como dije antes, tenía opresión en el pecho, dolor estomacal, hormigueo, ¿no? Esta es otra de las características que muchas veces aparece, como dije antes, no todas las características, pero es uno de los síntomas también que pueden aparecer asociados a estas patologías. Y en el caso de ella, bueno, tenía un terror a experimentar nuevamente, una situación como la que había atravesado, realmente muy traumática, y que le había dejado como muchas secuelas, ¿no? Palpitaciones, le temblaban las manos también, temblores en el cuerpo en general, porque a veces aparece no tan generalizado, pero ella tenía todos los síntomas que no le faltaba ninguno. También yo creo que no había colaborado, que había pasado un mes de esta situación y que más allá de que ella había estado, como dije, con el psiquiatra y con medicación, bueno, esa era una parte del tratamiento, ¿no? La otra era fundamental, que era el poder empezar a hablar de los miedos que tenía y de lo que había pasado. Sin minimizar el tratamiento psiquiátrico, pero en realidad sabemos que en todo caso son dos tratamientos que se complementan, ¿no? En este caso, el tratamiento que hacía conmigo, que era el tratamiento de la terapia psicoanalítica, más el de la psiquiatra. Bueno, en este caso se pudo entender un montón de cuestiones, ¿no? Y también tan fuerte, porque más allá del hecho violento en sí, después aparecía asociado con cuestiones que había vivido a una edad más temprana, que también tenía que ver con situaciones que le habían generado miedo, y esta situación real y concisa que había experimentado, como que desencadenó esta patología en ella, que bueno, llevó un tiempo que con medicación y con terapia pudo como evolucionar y luegamente volver. Cuando volvió después de unos cuantos meses de licencia, ella había decidido que igual no quería volver al lugar de trabajo. Bueno, ¿no? A veces termina pasando esto, ¿no? Que la víctima en este caso es la que... Pero esto creo que sucedió, como dije antes, que no colaboró la falta de contención del colegio, porque yo creo que de haber sido de otra manera quizás ella hubiese vuelto al lugar, se hubiese sentido contenida por ese espacio. Así que cambió de colegio y con el tiempo, bueno, pudo mejorar. Esto se ve con mucha frecuencia, ¿no? Por eso digo que cuando hay síntomas, son a veces como lucecitas, como alarmas, ¿no? Como si fuese el semáforo que aparece la luz amarilla, bueno, ahí hay que estar atentos, ¿no? Porque digamos, son señales para evitar que la situación avance en detrimento de la persona y, bueno, y la idea es que, digamos, no llegue a enfermarse si se puede evitar. En relación a esto hablamos que, bueno, situaciones de estrés todos experimentamos, obviamente, ¿no? Hay otras personas que por ahí tienen, digamos, el llamado TOC, que todos lo deben conocer, que son los trastornos obsesivos compulsivos, donde también la persona ahí aparece con pensamientos, digamos, obsesivos, que terminan en actitudes compulsivas, en comportamientos compulsivos, ¿no? Donde están rodeados todo el tiempo de sentimientos de miedo, de culpa, y bueno, y es como un círculo sin fin. Quizás muchos habrán visto que está muy bien los personajes. Yo la obra de teatro y quizás la han visto ustedes, TOC, que transcurría todo en una sala de espera de un consultorio, y ahí se ve todos los personajes, cada uno con su problemática, y cómo se veía con claridad los trastornos que tenían y cómo lo padecían, porque es un padecimiento, ¿no? Es como una pérdida de control absoluto de todo. Como decíamos la otra vez, nadie tiene el control de todo, pero esto es una pérdida de control absoluta, digamos. Bueno,
¿Qué pasa en relación a esto? Cuando hablamos de la angustia, que hasta ahora hablamos de la ansiedad, la palabra angustia viene de la palabra angostura, que tiene que ver con estrechamiento, no me salía la palabra, con angosto, ¿no? Que fíjense que si vamos a lo gráfico es lo que uno tiende a sentir físicamente, ¿no? Como una opresión cuando está angustiado. Y es un estado de intranquilidad, es un estado de alguna manera de inquietud que sentimos ante algo desagradable o ante algo que puede a futuro suceder o que tememos que suceda. Acá aparece también un poco el miedo, ¿no? Y fíjense que en relación a lo que hablábamos antes también aparece. Porque una de las cosas de las cuales nosotros hablamos es de la ansiedad. Y dijimos que en esta situación, por ejemplo, de pandemia, aparece la ansiedad. Aparece la ansiedad y determinada por la incertidumbre, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Por ahí uno tiene proyectos, ¿no? Que en este punto, ahí, si tenía proyectos, genera ansiedad esto de no confiar en el futuro y no poder concretarlos. Y ahí aparece también la angustia, de alguna manera, cuando uno toma como conciencia que esto por ahí, digamos, es aceptar que esto no lo va a poder concretar a futuro, ¿no? Y asimilar y desarrollar como un nivel mayor de tolerancia, podríamos decir, y de adaptación, ¿no? Que es muy difícil y que venimos hablando hace tiempo, que en situaciones cuales fueran, en este caso tomo esto como ejemplo, podría ser, no sé, la enfermedad de un familiar, podría ser una relación de pareja, es decir, por ejemplo, alguien que esté en medio de una relación, ¿no? En un momento por ahí de crisis y de repente, es un ejemplo, me parece muy gráfico, uno de los dos llame a su pareja y le diga, bueno, quiero que nos juntemos para hablar porque tengo algo que decirte. Seguramente esa persona va a experimentar algo de angustia, porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que me va a decir? ¿No? Algo de miedo, algo de este orden, de la intranquilidad va a aparecer. Entonces, en estas situaciones hay como una oscilación donde muchas veces la persona va y viene todo el tiempo, ¿no? Con situaciones de, digamos, de angustia, que la mejor manera de reducir la angustia es bajar el nivel de ansiedad. Por eso digo que están también relacionadas, ¿no? Y cómo bajar el nivel de ansiedad es relacionarnos con cosas que nos conecten con el placer. Es decir, cuanto mayor ansiedad, más dificultad de poder conectarnos con otras cosas. Entonces, siempre digo, cuanto más preocupación, menos nos podemos ocupar de otras cosas. Entonces, si lo invertimos, da buenos resultados. Cuanto más nos ocupamos de hacer cosas que nos puedan gratificar, más allá de lo que cueste, porque en este momento, situaciones que antes eran de placer absoluto y que uno los hacía con, no sé, uno podría pensar hasta naturalmente, ahora cuesta un esfuerzo, porque estamos en una situación difícil sobreadaptándonos. Entonces, aunque cueste esfuerzo, hay que hacerlo, porque las situaciones de placer, las situaciones gratificantes son las que nos ayudan a bajar el nivel de ansiedad y a bajar el nivel de estrés. Entonces, ¿qué pasa? Esto ayuda a que podamos preservarnos más. Recuerden lo que hemos hablado en alguna oportunidad. Cuanto más estrés, más nivel de estrés, estamos más propensos, porque nos bajan las defensas, a enfermarnos. Entonces busquemos de hacer cosas. Hay gente que tiene rutinas. Hay mucha gente que ha aparecido en este último tiempo, digamos, con síntomas que tienen que ver con problemas de memoria, con trastornos de la memoria. Muchísima gente que, si los ponemos a pensar, tiene que ver básicamente con toda esta situación que estamos viviendo. No en todos los casos tiene que ver con una cuestión, una problemática orgánica. Pasó particularmente con el caso de una paciente donde estaba muy preocupada porque, bueno, comenzó a tener trastornos de tipo de memoria y demás, pero bueno, a ver, contemplemos el contexto también. Es una persona que siempre fue muy activa, es una persona que tiene más de 70 años y que tuvo que dejar de golpe de trabajar,
donde tuvo que adaptar todo. Entonces empezó a tener ciertos episodios de trastornos, podríamos decir importantes, con mucha preocupación de parte de ella. Y bueno, obviamente hubo una consulta, pero esto no tenía que ver con algo neurológico, era algo previsible, ¿no? Teniendo en cuenta lo que estamos planteando. Esto tenía que ver con que su rutina, que la organizaba, la ordenaba, la contenía, ya no estaba. Ella seguía trabajando, teniendo su horario, no. Entonces ahí había una desorganización que había aumentado su grado de ansiedad y que dentro de todos los síntomas que aparecían el trastorno de la memoria. Entonces no era algo del orden neurológico, no era algo del orden fisiológico, era más de tipo psicológico. Entonces por eso digo que es tan importante el tema de las rutinas. Y lo digo no solo por la situación que estamos atravesando de la pandemia, porque ahora, como estamos impregnados por esto, siempre surge como ejemplo porque es muy gráfico y actual. Pero cualquier situación que estemos viviendo, olvidémonos de la cuarentena. Podría ser la enfermedad de un familiar, podría ser la pérdida de un trabajo, podría ser cualquier cosa que nos desestabilice. Siempre es importante recurrir en la medida de lo posible a buscar organizarnos de alguna forma. Por eso siempre digo que esto de las rutinas y de tener actividades o cosas que nos distraigan. En este momento tratar de buscar momentos para hacer cosas, no sé, puede ser mirar una comedia, algo que nos distraiga, tratar de, ¿no? Todo esto ayuda a organizar a las personas y es increíble esta paciente cómo en muy poquito tiempo logró, porque ella estaba muy preocupada, ella pensaba, su cabecita, ¿no? Cuando ella me consulta, ella pensaba que tenía un tumor, ¿no? Y que por eso tenía serios trastornos de memoria y le pasaban otras cosas que tenían que ver con esta situación más que nada, de desorganización interna generada por la situación de estrés que le generaba su cambio de rutina. Entonces, muchas veces, hay gente que por miedo no consulta, ¿no? Porque a veces piensa lo peor, cuando en realidad no. Siempre hay que consultar cuando uno tiene dudas, siempre hay que tratar de despejar, porque siempre que enfrentemos la realidad y un buen diagnóstico, podemos abordar lo que sea. El tema de toda la situación actual o las situaciones de estrés que pueden traer, como dije, la pérdida de un trabajo, la situación de quiebra de una empresa en la cual uno está a cargo o que es de uno, una separación, cualquier cuestión que demande, que lleve a una situación de estrés, desequilibra. Lo que pasa es que no todos tenemos los mismos recursos para enfrentarlos. Por eso es tan importante tomar en cuenta la sintomatología que uno pueda tener y que es lógico que uno tenga reacciones ante estas cosas. Ahora, más allá de lo lógico de la reacción, es, ver cuánto tiempo y cómo evoluciona uno. Porque si uno lo que hace, obviamente, no de manera intencional, sino inconscientemente, uno lo que percibe es que los síntomas incrementan, entonces ahí sí tenemos que tener en cuenta y apretar el freno y buscar ayuda. En este caso de esta paciente, ella pudo como rearmarse una rutina, llamémosle provisoria, donde empezó a conectarse con cosas que tiempo atrás ella hacía y que había dejado de hacer por la gran cantidad de horas que trabajaba, y esto le permitió como volver a encontrar como un eje, ¿no? Correrse un poco de esta fatiga, digamos, que tenía mental o este agotamiento mental, porque esto es lo que genera. Hay gente que a veces dice, pero si yo no hago tanto, yo estoy quieta, No. A ver, el estrés no tiene que ver con una cuestión, de agotamiento físico. El estrés tiene que ver con un agotamiento mental también, con situaciones que a uno lo desbastan o que lo superan. Entonces, en este punto es muy importante tratar de conectarnos con cosas que nos den placer para bajar el nivel de ansiedad y de esta forma, correr en la medida de lo posible menos riesgos de enfermarnos, ¿no? Vamos a interactuar porque ahí me fui, como siempre me voy de tiempo y quiero intercambiar con ustedes unas palabras antes de hacer el cierre. A ver, veamos. Vamos a recurrir a los lentes. A ver, veamos. Muy bien.
Bueno, acá dicen qué diferencia hay entre ataques de pánico y de ansiedad. En realidad, los ataques por eso digo que no toda persona que tenga ansiedad, porque la ansiedad dijimos que es algo normal, siempre y cuando se dé en la medida, no sé si decir la medida justa, pero de manera normal ante situaciones como por ejemplo esta, es normal que tengamos ansiedad, pero cuando se dan de manera desmedida, donde, digamos, persiste en el tiempo de una manera acentuada, ¿sí? Y donde aparece también ligado el miedo y donde también de manera acentuada y demás puede desencadenar, no todos, a ver, no toda persona que tiene ansiedad desmedida en algún momento, si es que la tiene, desencadena un ataque de pánico, pero sí el ataque de pánico es uno de los trastornos de ansiedad. O sea, dentro de los trastornos de ansiedad tenemos pánico, fobia y otros. Ahí no sé si fui clara en la respuesta para ser concisa. Llevo más de 40 años con problemas para dormir. Bueno, eso es interesante, habría que ver, ¿no? Porque, digamos, siempre, generalmente hacen estudios, los neurólogos, estudios de sueño, no sé si te habrás hecho, y después, bueno, habrá que ver con qué tiene que ver, ¿no? Porque a veces tiene que ver, bueno, acá vos me decís, miedo a las enfermedades y a la muerte. Acá ya hay algo de otro orden que puede estar asociado con esto también, ¿eh? Habría que ver, digamos, en la historia personal de cada uno se pone en juego de distinta manera. Por eso digo que todos podemos estar expuestos a una misma situación de ansiedad, de estrés, ¿no? Que nos genera ansiedad, pero no todos reaccionamos de la misma manera, ¿no? Hay quienes tienen un índice de tolerancia mayor, otros menor, unos se enferman antes, otros no se enferman. Son con los recursos que uno cuenta, ¿no? La forma de dominar el miedo es evitándolo. No sucede en el ataque de pánico que irrumpe sorpresivamente. Claro, el ataque de pánico es exactamente eso. Aparece de manera abrupta y la persona siente que pierde el control absoluto de todo, que no lo puede manejar. Y hay como un sentimiento de irrealidad, ¿no? Bueno, es realmente muy difícil porque en muchos casos las personas que experimentan los ataques de pánico han llegado, digamos, a condicionar su vida, ¿no? Durante mucho tiempo. Es decir, no salir de sus casas, evitar el contacto con el afuera. Bueno, eso es realmente alarmante, ¿no? Por eso hay que evitar llegar a esas situaciones extremas. Porque esto no es de un día para el otro. Hay indicios. Después dicen, ¿siempre se debe medicar los ataques de pánico o en el tratamiento psicológico alcanza? Bueno, eso depende, cada caso es individual. Por eso uno cuando recibe un paciente primero tiene que hacer un diagnóstico y una vez que uno hace un diagnóstico del paciente, en caso de que el diagnóstico sea que lleva un tiempo, no siempre es, digamos, tan sencillo, porque como dije antes, los síntomas tienen que darse durante cierto tiempo, con ciertas características, pero bueno, una vez que el profesional hace un diagnóstico, ahí evalúa si considera que es necesario o no hacer una interconsulta con psiquiatra. En algunos casos, con la terapia, el paciente va evolucionando y va pudiendo trabajar y es suficiente. En otros momentos es necesaria la interconsulta. Muchas veces cuando ya, digamos, a veces los pacientes consultan en un momento donde esto ya viene arraigado hace tiempo. Entonces a veces sí es necesario la interconsulta porque la medicación va a ayudar. Es como alguien que está operado de una pierna y necesita una muleta por un tiempo, ¿no? Esa es la idea. O sea, no es la medicación de por vida, sino es un apoyo para que permita que el tratamiento psicológico pueda fluir. Entonces es como un acompañamiento, no es un complemento necesario. Muchas veces sí. Depende del grado. Hay gente que consulta a veces por otras cosas y solapadamente aparecen algunos síntomas de estos, entonces se pueden trabajar y no es necesario recurrir. Pero en otros casos sí. Cuando hay síntomas ya que perturban, digamos, o que vienen hace tiempo de manera marcada, por ejemplo, no hay un buen descanso, hay gente que ha perdido peso, bueno, ya hay un, digamos, deterioro muy importante, obviamente que es necesario hacerlo de manera directa a la interconsulta. Gracias. Mientras te escucho, se revelan hechos y me llevan a tener un cable a tierra. Como incurría en la doctrina espiritual, perdí el camino de la psique humana. Gracias. Tal cual. Los hechos traumáticos remiten a anteriores. Claro. A veces hay hechos traumáticos que han pasado en la vida
que han quedado como pareciera olvidados, pareciera, en algún lado de la psique siempre está, y suceden hechos actuales que resignifican los anteriores, y a veces determinan por eso, hechos que para otros pueden parecer menores, no lo son para esa persona, pero porque está resignificando y hacen síntoma por resignificar experiencias pasadas, ¿no? Traumáticas pasadas, anteriores, como bien dicen acá. No siempre es necesario medicar, el profesional evaluará. Totalmente de acuerdo. Como terapeuta, la obra Toc Toc me hizo sufrir. Bueno, lo que pasa es que en la obra Toc Toc, lo que sucede es que yo creo que en algún punto todos nos identificamos con alguna partecita de algún personaje, porque ese es el punto de lo que hablaba antes. Todos tenemos algo de ansiedad, tenemos algo. El punto es que ahí obviamente aparecen, digamos, como las patologías marcadas, y bueno, uno no se encuentra totalmente, encontrás que un poquito acá, un poquito, ay, pero yo entonces, ¿qué? Mucha gente me ha dicho, pero entonces yo tengo esto. No, a ver, ciertos rasgos podemos tener, eso no determina que tengamos TOC, o que tengamos ataques de pánico, o que tengamos fobia, que seamos fóbicos. Pero estuvo muy buena esa hora. En este tiempo apareció en mí la angustia frente a la pérdida de un futuro, difícil de asimilar. Ahí justo lo que decís, sí, claro que sí. Bueno, pero por eso hay que trabajar en la aceptación. No tiene que ver con la resignación. La aceptación tiene que ver con el asumir, ¿no? Por ejemplo, valga la redundancia, esto que hablamos en un principio, ¿no? Que dijimos, la ansiedad de tener un proyecto y de repente la angustia por no poder concretarlo. Bueno, ahí que aparece primero la aceptación, que es difícil, ¿no? Aceptar que algo que tenía pensado escapa de mí, no lo puedo concretar. La incertidumbre, esto genera angustia, pero bueno, la aceptación tiene que ver no con renunciar o resignar ese proyecto, quizás con readaptar mi realidad momentáneamente y buscar otros objetivos inmediatos o proyectos que pueda concretar en el mientras tanto y quizás posponer. A futuro se podrán rever, seguramente se podrán reconsiderar proyectos, esos mismos se podrán quizás modificar, quizás adaptar, ¿no? Porque esto, la realidad va cambiando, va fluctuando. De hecho, nosotros nos vamos en esta situación de incertidumbre adaptando diariamente, ¿no? Les habrá pasado a ustedes que al principio de la cuarentena, por lo menos a mí me pasó en una oportunidad, yo recuerdo que había llegado a la esquina, bueno, no tanto a la esquina, hice unos metros y me di cuenta que no tenía el tapabocas. Bueno, creo que a todos en algún momento, ya ahora es como es una extensión, digamos, uno se va como adaptando. Entonces, el asimilar esta situación, como dicen acá, la pérdida de futuro, obviamente que genera angustia e incertidumbre, porque uno siente que no puede confiar, ¿no? Como que no sabe qué va a pasar, no sé qué, esto genera angustia y ansiedad. Pero me parece que tenemos que pensar y poder confiar en nosotros mismos, ¿no? Poder no confiar en tanto en lo, porque no podemos saber, pero sí en lo actual, y tratar, por eso digo, de buscar metas cortas, próximas, que podamos llevar a cabo y que podamos minimizar esto, ¿no? La angustia que nos genera, porque esto es normal también que haya angustia, no es algo disparatado. Sería extraño alguien que diga, yo la verdad estoy bárbara en la cuarentena, o bárbaro, no me pasa nada. De hecho, lo que yo he visto en el consultorio, que gente que por ahí tenía ciertos rasgos fóbicos o que le costaba relacionarse, en un principio esto venía como anillo al dedo, porque como en realidad no les gustaba relacionarse o tenían dificultades en otros casos, bueno, ahora esto ya se tornó como una problemática, lo cual está bueno por otro lado, porque hay que trabajar esto en la actualidad para que a futuro se pueda como mejorar, ¿no? Entonces pensemos el presente, no miremos tanto el futuro que lo desconocemos, tratemos de tomar lo que tenemos ahora para mejorar el presente y seguramente esto nos va a llevar a un mejor lugar y nos va a dar herramientas para que el futuro que tengamos lo podamos afrontar mejor. Qué tierna tu explicación sobre la angustia y qué simple y transparente. Bueno, gracias. Que sea un futuro diferente, pero será exactamente. Por ahí no es, a ver, tratemos de pensar de esta situación, de salir lo mejor parados, ¿no? Quizás no es igual a lo que nunca, nada que proyectamos es igual a lo que proyectamos, pero por lo menos
tener recursos ahora para que sea lo mejor posible, ¿no? Ir viendo sobre la marcha. Entiendo que es importante el tratamiento con psicólogos para descubrir el origen del conflicto que se desencadena con una situación actual fundamental que trabajes eso, Sandra. Sí, porque si a veces no se sabe el origen, lo que se tiende es a repetir. O se desplaza el síntoma. Por ejemplo, alguien que tiene por ahí una fobia, en un ejemplo, ¿no?, que tomemos, por ahí puede que la pilotee, llamémosle, que en algún momento es, pero esto aparece camuflado en otro síntoma, que por ahí pareciera que nada que ver, pero sí, está relacionado con lo mismo. Es decir, entonces ahí, como no hubo un trabajo, como no hubo, digamos, claridad, el síntoma lo que hace es trasladarse, muta en otra cosa, ¿no? A ver, voy a dar un ejemplo exagerado. Esto es como pensar que alguien que tiene problemas con el alcohol, deja el alcohol. A ver, estoy dando un ejemplo, obviamente que hasta diría utópico, pero es grosero para ser gráfica. Y de repente pasa a ser adicto a la comida, ¿no? A esto voy a decir, oh, qué bueno, dejó el alcohol, sí, pero ahora es adicto a la comida. Es decir, a esto voy, ¿no? Doy ese ejemplo bizarro quizás para poder ser gráfica. Pero bueno, todo esto, digamos, toda esta circunstancia, toda esta presión y opresión, genera obviamente una fatiga emocional que trae montones de síntomas aparejados, ¿no? Y los trastornos de memoria, los trastornos de sueño son cuestiones que vengo viendo de manera muy marcada, más que nada en estos últimos, diría, 2 meses y pico. Porque al principio nadie imaginó que iba a durar tanto todo esto, pero bueno, aquí estamos. La ansiedad limita, salir a caminar es perfecto. Bueno, es que esto iba, una de las cuestiones, acá dicen ante una pérdida viene la angustia, claro que sí. Poner horarios y organizar ayuda al día, exactamente. Esto tiene que ver con los tips de sugerencias. Organizar una rutina, poner horarios, hacer actividad física, tratar de cuidar la comida, desarrollar el nivel de tolerancia, eso es importantísimo, que desarrollar el nivel de tolerancia y de paciencia, ¿no? Acá cuando decimos esto del futuro, lo que genera angustia, bueno, la paciencia, la confianza, tratar de ser más tolerantes. Y esto de tener rutinas es fundamental, sea de trabajo los que pueden y los que no, buscar una rutina. Siempre hay cosas para hacer y si no las hay, uno las tiene que buscar. Desde pintar una pared, arreglar un mueble, limpiar, placar, lo que sea. Los trastornos están, se agudizan y aparece el desgano, exactamente, porque esto es lo que sucede, aparece hasta el desgano, ni siquiera que uno podría pensar para las rutinas, que es lo cotidiano y que uno lo tiene que hacer por obligación. Aparece el desgano hasta para las cosas que uno hacía antes por puro placer. Esto ya es preocupante. Cuando cuesta hasta hacer las cosas que daban placer. Ojo, atentos a esto porque esto es una buena señal de que hay que pedir ayuda. Bueno, dejamos acá por hoy. Espero que les haya gustado. Y como siempre digo, fundamentalmente, no al autodiagnóstico y no a la automedicación. Estas son dos cosas fundamentales que no son menores. Y digo no al autodiagnóstico porque no es simplemente decir, ay, yo creo que tengo esto, sino que a veces se terminan automedicando en base a la automedicación. Bueno, les mando un beso gigante y en la semana vamos a elegir nuevos temas. Espero que los propongan para ver qué vamos a ver el próximo sábado. Les mando un beso grande, cualquier duda y cosa que quieran plantear, saben que siempre estoy acá para escucharlos. Les mando un beso grande, que tengan hermosa semana. Gracias por estar del otro lado y por compartir una tarde más. Nos vemos.